Hola, en este video se resolverá inecuaciones lineales y cuadráticas. Una expresión de la forma ax más b menor que 0 con a distinto de 0, o sea, el coeficiente distinto de 0 y a y b números reales se llama inecuación lineal, en este caso en la variable x. El símbolo menor puede ser reemplazado por mayor o igual, menor o igual, o mayor. Acá tenemos ejemplos de tres inecuaciones. En el último caso tiene una doble desigualdad, ¿sí? Siempre antes de resolver una inecuación hay que determinar el dominio, sea cualquier tipo de inecuación, lo mismo que sea con ecuación, hay que determinar el dominio. ¿Qué es el dominio? O sea, los valores para los cuales están definidos, ¿sí?, cada uno de los miembros de la desigualdad. En principio son todos los reales, pero de acuerdo a las condiciones de la expresión, entonces puede ser subconjuntos de los números reales que pueden ser, por supuesto, el mismo conjunto de los reales. En el caso de las inecuaciones lineales, el dominio es los reales. El conjunto solución, ¿sí?, se refiere a los valores que verifican la desigualdad, y cada valor que verifica la desigualdad sería una solución, y todas esas soluciones forman parte del conjunto solución de la inecuación. Para resolver se aplican las propiedades de consistencia tanto de la suma como del producto. ¿Cuál es la consistencia de la suma? Que si tengo una desigualdad, ¿sí?, y le sumo a ambos miembros de la desigualdad un valor, ¿sí?, sea positivo, negativo, lo que sea, o cero, la desigualdad se mantiene. Fíjense con estos ejemplos. Si acá tengo menos 7 menor que 10, sumo uno a ambos miembros de la desigualdad se mantiene. Y lo mismo acá, tengo ya una pequeña inecuación lineal. Si resto a ambos miembros, porque la resta es sumar el opuesto, también la desigualdad se mantiene. En el caso del producto, si tengo una desigualdad y multiplico por un número positivo, también la desigualdad se mantiene. Fíjense que multipliqué acá por 3 y se sigue manteniendo la desigualdad, y en el caso que tenga una inecuación lineal, multiplicar o dividir, dividir, por ejemplo, significa multiplicar por el inverso multiplicativo. Entonces de 2 sería un medio, que es lo mismo que dividir por 2. Se sigue manteniendo la desigualdad. Si el número por quien multiplico es negativo, lo que hay que hacer es invertir la desigualdad. Fíjense acá, cuando multiplico por menos 5, se puede ver numéricamente que se tuvo que invertir la desigualdad para que siga siendo verdadera. Y en el caso con una inecuación, sea que multiplique o sea que divida, también tengo que alterar el sentido de la desigualdad, o sea, lo cambio. En este caso tengo una inecuación lineal, pero que es en realidad una doble desigualdad, o sea que se tiene que cumplir que menos 3 menor o igual que 6x menos 1, y a la vez, menos 6x menos 1 es menor que 3, o sea, tengo doble desigualdad. Entonces el conjunto solución de la primera, ¿sí?, tiene que intersectarse con el conjunto solución de la segunda. El dominio, me fijo, ¿hay algún valor que está prohibido para X que no pudiera tomar? No, entonces el conjunto es todos los reales, su dominio es todos los reales. Podemos resolver en simultánea las dos inecuaciones, aplicando la propiedad de la consistencia de la suma y del producto. Fíjense que para eliminar el menos 1 lo que hice en realidad es sumar 1. No lo pusimos porque ya fuimos abreviando pasos, entonces menos 1 más 1 ya es 0. Y sumar el 0 queda lo mismo que menos 6x. Pero sumé 1 acá y sumé 1 acá y me queda menos 2 y 4. Para eliminar este menos 6, multiplico por menos 1/6, lo que es lo mismo, divido por menos 6. Entonces, menos 6 dividido menos 6 es 1 positivo, y 1 por x es x. O sea que ahí ya quedaría lo mismo. Como les digo, acá fui abreviando pasos. 4 sobre menos 6 es menos 2 tercios, y menos 2 sobre menos 6 es 1 tercio. Fíjense que se cambió el sentido de la desigualdad, y al cambiarse el sentido de la desigualdad, para leerlo en forma más cómoda, lo invertí. Este es menos 2 tercios, menor que x, y a su vez x es menor o igual que 1 tercio. ¿Sí? Otra forma hubiera sido resolver por separado
por separado las dos desigualdades y después hacer la intersección de las dos soluciones, de los dos conjuntos solución. Entonces, si resuelvo por separado, tendría menos 3 menor o igual que 6x menos 1. Resuelvo esa inecuación. Este menos 1 pasa sumando, el menos 6 pasa dividiendo y queda un tercio. Quedan los x menores o iguales que un tercio. Acá cuando pasé dividiendo el menos 6, fíjense que se invirtió el sentido de la desigualdad. Entonces son los x menores o iguales que un tercio, que es lo mismo que dice acá, x menores o iguales que un tercio. Por otro lado, al resolver la segunda desigualdad, me queda menos 6x menos 1 menor que 3. Paso el 1 sumando, el menos 6 dividiendo e inmediatamente se invirtió el sentido de la desigualdad. Quedó x mayores que menos 2 tercios, que es lo mismo que dice acá, x mayores que menos 2 tercios. Entonces, si hago una representación gráfica de esto, fíjense, tanto mirando de acá o de acá, es la misma. Miremos esta. Los x menores o iguales que un tercio. O sea, acá podría haber puesto un corchete o también otra forma de representar el menor o igual es haciendo un punto rellenito. Entonces, todos los valores menores o iguales que un tercio son los que están a la izquierda. ¿Sí? Sigue para acá. Sigue hasta el menos infinito. Todos los valores mayores que menos 2 tercios son los que están a la derecha de menos 2 tercios. Empieza acá y sigue hasta más infinito. Ahora, al ser mayores que menos 2 tercios, no lo estoy incluyendo al menos 2 tercios. Entonces podría haber puesto un paréntesis o un punto huequito, que no lo estoy tomando. Entonces, ¿cuáles van a ser los puntos comunes a los que son mayores que menos 2 tercios, que es de acá hasta el infinito? A los menores o iguales que un tercio, que es desde un tercio hasta menos infinito, va a ser este intervalo en rojo, que es lo mismo que teníamos acá graficado. ¿Sí? Entonces, el conjunto solución, ¿quién va a ser? El intervalo menos 2 tercios, 1 tercio. Continuando con el ejemplo 2, vamos a resolver una doble desigualdad donde el dominio es todo lo real, o sea que todo valor de x está permitido para reemplazar donde figura la variable. No hay ningún valor prohibido. Pero esta es una doble desigualdad, no la podemos resolver en simultáneo, o sea, hacer traspase de términos a ambos miembros de cada desigualdad, porque la variable está en ambos miembros, ¿sí?, de cada desigualdad. Entonces lo que vamos a hacer es resolverla por separado. Para ello, fíjense, desarmamos. Esta expresión va a ser mayor o igual que menos x, y esta misma expresión va a ser menor o igual que menos 2x más 3 décimos. ¿Qué hacemos a continuación? Pasamos todos los términos a un solo lado por propiedad de consistencia. Pasamos el 2x, el 3 décimo con sus signos opuestos, el x también con sus signos opuestos, de tal manera que en el otro lado de la desigualdad, en el otro miembro, haya un 0, ¿sí?, y se parezca a la forma de una inecuación lineal. ¿Qué más hacemos acá? Reducimos términos, y para reducir términos, ¿qué tenemos que hacer? Como son expresiones fraccionarias, en ambas inecuaciones tenemos que buscar común denominador. El común denominador va a ser el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, de 5, 3 y 1, el múltiplo es 15. De 5, 3, 1 y 10 va a ser 30. Dividimos 15 con cada uno de los denominadores y multiplicamos por sus respectivos numeradores. Entonces 15 dividido 5 de 3 por menos 6x menos 1 es el primer término. 15 dividido 3 de 5 por x, 5x. 15 dividido 1 de 15 por x, 15x. Y acá 30 dividido 5 de 6 por menos 6x menos 1. 30 dividido 3 de 10 por x, 10x. 30 dividido 1 de 30 por 2x, 60x. 30 dividido 10 da de 3 por menos 3 menos 9. Entonces, aplicando propiedad distributiva y reduciendo términos, nos queda que esta primera inecuación se redujo a esta, a 2x menos 3 sobre 15 mayor o igual que 0. Y esta segunda inecuación se redujo a 34x menos 15 sobre 30 menor o igual que 0. Ambas inecuaciones son cocientes. Ahora, para ver el signo de esta desigualdad, fíjense que tendríamos que ver el signo de cada uno de los, en este caso, del numerador y del denominador. Pero en ambos casos el denominador es positivo, con lo cual nos queda analizar el signo de los numeradores. Como 15 es positivo,
Entonces el numerador 2x menos 3 tiene que ser sí o sí positivo para que positivo dividido positivo me dé positivo, ¿sí? Y le agregamos el igual a 0 porque la inecuación nos pedía que sea igual a 0. En este caso, como el cociente era negativo y 30 ya era positivo, entonces para que hacer la división esto de negativo, no queda otra que el numerador 34x menos 15 sea negativo o 0. Igual a 0 porque pide la inecuación. Despejando nos queda x menor o igual que 15 sobre 34 y de acá despejando nos queda x mayor o igual que 3 medios. Entonces, dibujando esos dos intervalos sobre la recta numérica, fíjense que 3 medios es 1,5, entonces los x mayores o igual que 3 medios serían desde 1,5 en adelante y los x menores o iguales que 15 sobre 34 desde menos infinito hasta 15 sobre 34. En todo momento dijimos que tenemos que hacer la intersección de los conjuntos soluciones porque esta es una doble desigualdad, se tiene que cumplir esta y esta. Por lo tanto, buscamos la intersección de esos dos conjuntos soluciones, pero esos dos conjuntos no tienen intersección, por lo tanto, porque no hay puntos en común, por lo tanto el conjunto solución es vacío. Ahora veamos inecuaciones cuadráticas, cómo resolverlas. ¿Cuál es la estructura de una inecuación cuadrática? Es de la forma x cuadrado más bx más c menor que 0, donde los tres números son reales, pero este número nunca puede ser 0. Por lo menos este no tiene que ser 0, sino ya este término se anularía y no habría inecuación cuadrática. Obviamente que podemos reemplazar por mayor, menor, igual, mayor, igual el signo de la desigualdad. El dominio, todos los reales. Y para ver el signo de un producto tenemos que ver el signo de cada uno de sus factores. Si queremos que sea positivo, quiere decir que los dos factores son positivos o los dos son negativos. Y si el producto es negativo, quiere decir que alguno de ellos es negativo. Bueno, veamos un ejemplo. Acá tenemos una desigualdad cuadrática, ¿sí?, que es menor que 0. Entonces, para resolverla, ¿qué hacemos? Vamos a transformar este primer miembro de la desigualdad en una ecuación cuadrática, porque vamos a querer factorizarla, y para factorizar un polinomio, una expresión cuadrática, teníamos que transformarlo en una ecuación. Y de allí, como es cuadrática, tenemos que encontrar las raíces y ver si son reales o son complejas, si son reales iguales, reales distintos. Y esa información nos daba primero el discriminante. Entonces, de este primer miembro transformado a una ecuación, o sea que lo hacemos igual a 0, encontramos su discriminante. A vale 4, B vale menos 4 y C vale 1. Reemplazamos esos datos en la fórmula del discriminante y nos da que vale 0. Por lo tanto, la ecuación tiene raíces reales iguales. Encontramos esas dos raíces con esta fórmula y nos da que la raíz x1 vale 1 medio, lo mismo que la x2. Entonces, con ello factorizamos este primer miembro de la inecuación o desigualdad. Siempre va el coeficiente cuadrático por x menos una raíz por x menos la otra raíz. Pero resulta que el 1 medio es una raíz doble. Por lo tanto, este factor x menos 1 medio se repite dos veces. Entonces lo escribimos al cuadrado. Pedimos que esta inecuación sea menor que 0. Bueno, ya este factor es positivo. Y este factor, porque está elevado al cuadrado, ya es positivo, ¿sí? O sea que nunca, o a lo sumo puede ser 0, nunca este producto de dos números positivos va a dar negativo, ¿sí? O sea que este producto siempre va a ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, el conjunto solución es vacío. En lugar de esta inecuación lo hubiéramos resuelto, por ejemplo, factorizando a este primer miembro, utilizando el caso de trinomio cuadrado perfecto, lo hubiéramos podido expresar como 2x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Pero nunca, ¿sí?, esta expresión de la izquierda de la desigualdad va a ser negativa, por lo cual el conjunto solución es vacío. Veamos un segundo ejemplo. Lo que sería una variante, o sea, el mismo ejemplo, pero con variante, cambiando los signos de la desigualdad. Si fuera mayor que 0, esa misma desigualdad, y una vez que la hemos factorizado, vemos que esta siempre dijimos que era positiva o 0, pero como
pedimos que sea estrictamente positiva, tenemos que sacar el valor donde se anula. Esta no se anula nunca, porque siempre vale 4 y es positiva. Esta se anula cuando x vale 1/2, entonces sacamos el 1/2. Si fuera menor o igual que 0, dijimos que siempre este factor, este producto de factores siempre va a ser positivo, nunca va a ser menor que 0. Entonces solo analizamos el caso igual a 0. ¿Y cuándo es igual a 0? Cuando x vale 1/2. O sea que el conjunto solución es 1/2. Esta inecuación tiene una sola solución. Y mayor o igual que 0, cuando sustituimos para que sea mayor o igual que 0, vemos que acá como conjunto solución es todos los reales, porque cualquier valor que reemplace siempre va a ser que esto dé positivo o 0, ¿sí? Incluso el 1/2 que también haría 0 acá. Veamos un segundo ejemplo. Acá tenemos una desigualdad, ¿sí? Una inecuación donde el segundo miembro también es otra expresión algebraica y el primero igual también, son expresiones algebraicas. Entonces pasamos a un solo lado todos los términos usando la consistencia de la suma. ¿Qué hacemos después? Reducimos términos y nos queda finalmente esta expresión, menos x cuadrado más 4x menos 3 mayor que 0. De nuevo, como en el primer caso, factorizamos este primer miembro de la desigualdad, que es una expresión cuadrática, y para ello la reducimos a una ecuación cuadrática y buscamos sus raíces. Y una ecuación cuadrática, para encontrar sus raíces, aplicamos la formulita, y para ver antes qué tipo de raíces va a tener, analizamos el discriminante. Acá A vale menos 1, B vale 4 y C vale menos 3. Reemplazando eso nos da que el discriminante nos da 4, que es un número positivo. Por lo tanto, la ecuación tendrá raíces reales distintas. Factorizando, ¿cómo nos queda? El coeficiente cuadrático, que es menos 1, por x menos la primera raíz, que es 1, por x menos la segunda raíz, que es 3. Entonces, las dos raíces 1 y 3 son distintas. Y ese producto de 3 factores, habíamos pedido que sea mayor que 0. Acá el factor sería el menos 1, ¿sí? Cuando pongo el signo. Veamos los signos que tienen. En una recta numérica representamos los valores que anulan cada uno de estos factores, o sea, las raíces, el 1 y el 3. Y dividimos nuestra recta numérica en 3 zonas, los menores que menos 1, los que están entre 1 y 3, y los mayores que 1. El factor menos 1 siempre es negativo, no depende del valor de x. Ahora, los otros dos factores sí dependen del valor de x. Por ejemplo, este se anula en 1. Entonces, a la izquierda del 1 tiene un signo y a la derecha del 1 tiene otro signo. Este se anula en el 3. Por lo tanto, a la izquierda del 3 tiene un signo y a la derecha del 3 tiene otro signo. Veamos. Por ejemplo, para el 0, 0 menos 1, para el factor x menos 1, 0 menos 1 es menos 1 y queda negativo. Cuando llega a 1 se hace 0. En el valor 2 sigue 2 menos 1 es 1, es positivo. Si tomo el número 4, 4 menos 1 es 3, es positivo. Para este valor para este factor x menos 3. Si tomo el 0, 0 menos 3 es negativo. Si tomo el 2, 2 menos 3 es negativo. Si tomo el 4, 4 menos 3 es 1, que es positivo. Si hago el producto de los signos, me da negativo, positivo, negativo. Como a mí me pedían que la inecuación sea mayor que 0, tomo este intervalo, el del medio. Entonces va a ser como conjunto solución los valores comprendidos entre 1 y 3. No tomo a los extremos 1 y 3 porque la desigualdad es estricta, no dice mayor o igual. Finalmente tenemos esta inecuación 1b no menor o igual que 25x cuadrados. ¿Qué hacemos? Pasamos el 25x cuadrado a un solo lado y nos queda esta inecuación. Podríamos resolverla con la fórmula de la inecuación cuadrática, pero ahora optamos por, aprovechando el conocimiento que tenemos de diferencia de cuadrado, vemos que este primer miembro de la desigualdad se lo puede factorizar como una diferencia de cuadrado y nos queda estos dos factores, 1/3 más 5x y 1/3 menos 5x. 1/3 al cuadrado es 1/9 y 5x al cuadrado es 25x cuadrado. Nos queda entonces esta inecuación. Analizamos, ¿sí?, cuáles son los valores críticos para cada factor, o sea, los que anulan a cada factor. En este caso, resolviendo 1/3 más 5x igual a 0, nos queda que x igual a menos 1/15. Entonces, ese valor anula este factor. Y el x igual a 1/15 anula este otro factor. Dibujamos, ¿sí?, sobre una recta numérica esos dos valores críticos.
y entonces analizamos el signo de esos dos factores, de 1/3 más 5x y de 1/3 menos 5x. Entonces, este se anulaba en menos 1/15 de x, o sea que para los valores inferiores ese tendrá un signo y para los valores posteriores tendrá otro signo. Por ejemplo, el menos 1. El menos 1 está aquí. Entonces 5 por menos 1 es menos 5. 1/3 menos 5, que sería menos 15 tercios. Entonces 1/3 menos 15 tercios es menos 14 tercios. Sería negativo. Cuando llega a menos 1/15 se hace 0 esto. Y cuando es superior, si ya el signo, fíjense, por ejemplo, va a ser positivo. Si tomo, por ejemplo, el 0, 1/3 más 5 por 0 es 1/3, es positivo. Si acá tomo el 1, que estaría acá a la derecha de 1/15, queda 15 tercios más 1/3, va a ser 16 tercios, es positivo. Veamos este. Este se anula en 1/15, ¿sí? O sea que a la izquierda de 1/15 tiene un signo y a la derecha tiene otro signo. Entonces, por ejemplo, para el valor menos 1 me queda menos 5 por menos 1 es más 5, o sea que queda 15 tercios más 1/3, 16 tercios, positivo, ¿sí? Y acá, para el 0, por ejemplo, queda 1/3, queda positivo. Si tomo el valor 1, que estaría acá, quedaría 1/3 menos 5, va a quedar 1/3 menos 15 tercios menos 14 tercios y da negativo. Si hago el producto de los signos, más por menos menos, más por más por menos menos, como a mí en mi inecuación me pedía menor o igual que 0, el conjunto solución va a ser de los valores inferiores a menos 1/15 y los valores superiores a 1/15. Como la desigualdad pide menor o igual a 0, los extremos menos 1/15 y 1/15 están incluidos.